Yo creo que lo que más me gusta es que con muy poco dice mucho. Ena es las líneas puras, la limpieza en las formas, la transparencia, la livianidad, el guiño intelectual siempre, pero no pedante. Pues que ella proyecta su imaginación sobre el trabajo que acepta hacer. Eso es muy valioso. Creo que tiene mucho talento y creo que es una diseñadora pues, muy importante. A mí me parece que ella ha hecho algo extraordinario y sin buscar los premios los consiguió y sin buscar el reconocimiento profesional lo ha conseguido. Y entonces eso yo creo que es algo que habla mucho de ella, de su tesón, pues la verdad es que la admiro, la admiro. Pues mi abuela era una señora mayor cuando la conocí, claro. Pero yo siempre supe que desde muy pequeña que le iba a ver morir. Entonces quise estar con ella todo lo que pude. Y me fascinaba su mundo porque era un mundo que se iba a morir con él también, ¿no? Una sociedad que había entonces en Canarias que era descendiente de, en su caso, de escocés. Bueno, pues yo creo que ella tuvo una infancia bonita, ¿vale? En una familia acomodada, una familia que tenía una vida buena y una familia en la que ella, bueno, es la mediana de 4 hermanos y nace pues a los 13 meses de nacer yo, ¿no? Lo cual, pues ya digamos, unos padres que estaban teniendo más hijos y de repente llegó ella como una especie de revolución, ¿no? Bueno, entonces tenía 2 hermanas que nos llevábamos un año, muy seguidas, y un Manolo, mi hermano, que nació 10 años después, con lo cual había una diferencia. Pero mis hermanas eran unas niñas estupendas y serias y formales, y yo era un caos. Sobre todo yo pensaba que era un niño. Entonces me pasaba todo el día jugando al fútbol. Nosotros jugábamos en la calle. Nos soltaban allí como si fuéramos perros y luego al cabo de 5 horas alguien nos llamaba y luego en la playa de las canteras igual, ¿no? Nos soltaban y allí íbamos a las rocas. Keka de pequeña era sobre todo muy traviesa y yo no la hubiera definido como una niña creativa. Es verdad que le gustaba dibujar, lo que sí que era una niña muy viva y una niña muy inconformista. Para nosotros Keka, o para mí, era súper extrovertida, muy movida, que ella lideraba todas las bromas, todas las gamberradas, todas las torturas o pequeñas torturas que le hacíamos con este señor que era su tutor cuando teníamos 15, 16, 17 años. Solo la recuerda como una cara sonriente y es como, además, la puedes ver hoy. O sea, Keka llega aquí y sin motivo ya se empieza a reír directamente y además contagioso. Era una clase bastante viva y en el foco estaba Keka, Ena. Que lo que más yo me acuerdo de su cara, pero de su cara riéndose. Tenía un montón de energía que tenía que sacar de alguna manera. Eso me he dado cuenta después, ¿no? No lo pensaba entonces. Yo entonces no pensaba. Lo que quería era pasármelo bien, divertirme y ya está. Yo quería estudiar historia, que era lo que más me gustaba, pero historia había, no sé si en Las Palmas o en Tenerife, entonces no había opción. No le podía decir a mi madre, mira, es que yo lo que quiero es irme fuera. Entonces, no, si quería estudiar historia me tenía que quedar allí y yo busqué ciencias políticas y ciencias de la información, que tenías que marchar. Solo se estudiaba en Madrid. Entonces me cogieron en ciencias de la información y me fui. Entonces, cuando acabé mi carrera, a los 5 años, me tuve que poner a trabajar. Para poder aprender tenía que trabajar gratis y no podía mantenerme. Entonces tenía que ir a casa de mi madre, lo cual para mí fue un horror, pero porque era como una especie de paso atrás, pero la única manera de aprender un oficio sin cobrar era que alguien me pagara la comida, ¿no? Entonces, y la cama. Pero poco a poco fui aprendiendo cositas y eso estuvo muy bien. Porque en realidad mi universidad fue esa. Yo llegué a Madrid
me inventé un portfolio, porque lo que había hecho en las agencias que trabajé en Las Palmas, como era la machaca, pues le había hecho unas cosas que no tenía mucho interés, me lo inventé y me vine a Madrid y estuve haciendo, no sé, ya no me acuerdo cómo conseguí enterarme de cuáles eran las mejores agencias y que me entrevistaran, que supongo que a base de ser súper plasta. Y entonces conseguí que me vieran. Bueno, en aquella época, yo no sé ahora, porque esto fue hace 20 y muchos años, trabajaba un director de arte con un redactor que se llamaba copy, ¿no? Entonces, trabajabas en equipo y tenías un montón de directores creativos por encima tuyo que básicamente lo que hacían era aprovecharse de tu trabajo y presentarlo a los clientes y forrarse. Era agotador. Y pasabas, no sé, 14, 16 horas en la agencia, muy machista. Yo me pasé años disfrazada de hombre. No me podía poner falda, no me podía poner... Tenía que disfrazarme para que no me... no digo que me acosaran, pero el ambiente era todo el tiempo comentarios como muy de doble sentido, que tenían que ver con el sexo, con el hecho de ser una mujer. Claro, casi todos eran tíos y te robaban las ideas. Tenían un montón de equipos junior, senior, a los que medio mal pagaban y ellos se llevaban... Lo que hacían ellos era presentar tus ideas y cobrar un montón de dinero. Como por eso me hice freelance también. Yo me puedo defender ahora, no hay ninguna duda porque no hay nadie detrás ni al lado mío. Pero en ese momento yo era muy naif y no entendía... Todo esto lo he pensado después. Me he dado cuenta de cómo era la dinámica, que es que me horripilaba. Y luego era esa cosa de la ostentación, de estar todo el rato que molaba. Es como si trabajáramos aquí, cómo mola el sitio, pero luego tu día a día es una mierda. Todo era trabajar, trabajar, trabajar. Y cuando terminaban de trabajar... En la última agencia que estuve, llevaban la cuenta de la PlayStation, jugaban a la PlayStation 3 o 4 horas. Podías pedir la cena, si te quedas a partir de las 8 ya podías pedir la cena, te la pagaba la agencia, y ahí estaban todos jugando a la Play. Me encargaron un catálogo para la tienda BD y aunque no tenía ni idea de hacer un libro ni de hacer nada, dije que sí, lo hice y tuvo muchísima repercusión. Entonces me llamó Alicia Chillida para encargarme varios catálogos. Ella entonces era la directora de los Palacios del Reina Sofía y eso me abrió otro mundo. Nos conocimos en el papel, como debe ser, con una diseñadora gráfica. Fue en el año 98. Yo estaba trabajando en el Museo Reina Sofía, era responsable de los palacios de Velázquez y de Cristal. Y de pronto un día cayó en mis manos un catálogo de diseño de muebles y de objetos que era DVD. Y yo vi aquello y dije... Esto es muy bueno, no sé quién lo ha hecho. Fui para atrás y ahí estaba Ena. Entonces, en aquel momento, la conocí y le dije que me encantaría hacer algo con ella. Bueno, Alicia me descubrió todo el mundo el mundo del arte contemporáneo y el de la cultura. A ver, que yo ya lo conocía, pero trabajar en ese mundo, que para mí fue un alivio, porque de repente ya no eran estos cavernícolas insoportables de la publicidad, sino que era un mundo donde la presencia de la mujer estaba normalizada, ¿no? Y nada, fue aprender. Yo no sabía nada de arte contemporáneo a ese nivel y inventarme un oficio nuevo, diseño. Yo hacía como que sabía hacer libros, yo no tenía ni idea de hacer libros, ni tenía ni idea de hacer nada. Entonces tenía que aprender a hacerlo y hacer un poco como de medium, ¿no? De lo que ellos querían contar, porque al fin y al cabo era una lucha de egos, ¿no? Yo tenía que contar lo que el artista quería transmitir en un formato que es el libro, que si el artista lo hubiera podido hacer, lo hubiera hecho, pero no podía. Para eso estaba yo, para hacerlo. Entonces tenía que escuchar, ponerme en la piel del otro y contarlo. Ella siempre necesita entender lo que hace, o sea, se mete mucho en los proyectos de los artistas, en los trabajos. Vuelve al cabo de un tiempo ya con ideas, que esto sí, esto no, porque esto sí, porque no. Y ella es receptiva también con los artistas. O
sé que es una persona que nunca te va a imponer, por otro lado, estrictamente lo que ella quiere. Ella es abierta, después defiende su posición, pero ella es abierta. Bueno, eso fue que yo, aparte de hacer el idiota durante la carrera, iba mucho a manifestaciones. Siempre tenía un compromiso político que me interesa lo que ocurre en el mundo. Entonces, en todo ese ambiente que me movía, conocí a Emilio. Y me llamaron para hacer este cartel. No tenían ni idea de lo que yo hacía ni nada. Éramos amigos de tomar algo por ahí y estar en Mani. Después de las elecciones de marzo del año 2000, Izquierda Unida y el PSOE estaban renovando, digamos, sus líderes, y entonces yo estaba trabajando en parte con el Colegio de Sociólogos y Politólogos y luego en un grupo de gente de la facultad donde decidimos hacer unas jornadas de debate sobre si era el momento de hacer un cambio generacional, ¿no?, en esa política. Y entonces, bueno, pues invitamos a Vázquez Montalbán, a Vidal Beneito, a Iciar Boyaín, bueno, gente que nos parecía que podía ser interesante para esa reflexión, y cuando necesitábamos un cartel, pues yo acudí a Keka. Y entonces les hice este cartel que a mí me hizo muchísima ilusión, porque era diseñar algo que además tenía un contenido que a mí me interesaba, me gustó hacerlo, fue muy divertido para mí, y luego contar una idea tan complicada como era la de ese cartel, con un recurso que para mí que fueron unos clientes estupendos. Yo creo que no me dijeron ni mu y no entendieron lo que yo hacía, pero lo respetaron. Realmente ella había representado lo que buscábamos, que era hacer, digamos, una comunicación que representase algo distinto a lo que había, ¿no? Pues de repente cuando vimos aquella imagen llena de letras donde no había una fotografía ni nada, digamos, que representara a esos movimientos políticos, pues nos sorprendió, ¿no? Y realmente supuso iba a decir una ruptura, pero era una fractura con un discurso, digamos, hacia ese espacio político, ¿no? De hecho, hubo bastante gente a la que le chocó mucho el cartel, ¿no? En publicidad suele haber unas crisis así cíclicas y de repente echan a la mitad a la calle. Y a mí me tocó una de esas en el 2002 y me dieron muchísimo dinero y eso me permitió ya ser freelance. Todos se hicieron freelance, tuvieron que hacerse freelance, ¿no? Hasta que encontraron otra agencia donde meterse. Yo sabía que no iba a volver. Y todos me llamaban diciendo, es que estoy en pijama. Digo, no se puede estar en pijama. O sea, no puedes estar sin lavarte los dientes en pijama delante del ordenador. Yo me ducho, me he visto. Soy muy disciplinada. Para mí el hecho de que mi oficina esté al lado de la cocina no significa... O sea, tengo el mismo ritual que cuando trabajaba en empresa. A ver, normalmente me llaman para hacer un trabajo, con lo cual yo doy por sentado que les gusta lo que hago. Y no le voy a hacer la pelota, eso está claro. Normalmente respetan lo que hago y no me discuten mucho las propuestas que yo hago. Cuando la cosa se pone chunga, normalmente me retiro. Que no voy a ponerme a discutir con alguien, a convencerle de algo que no le gusta. Yo entiendo que esto es cuestión de gustos y si no le gusta, pues es una batalla estéril. Entonces, no compensa ni para la otra persona ni para mí. Por esa cosa impulsiva, voy a decir, aunque también tiene que ver, evidentemente no es una expresión espontánea de locura, sino que detrás del impulso hay un discurso, pero yo creo que tiene que ver con algo muy personal, ¿no? Ella es una persona muy especial, voy a decir nada normal, ¿no? Y en ese contexto de la falta de normalidad, pues ella hace su trabajo, ¿no? Y además aceptando muchas veces contra viento y marea o contra un conflicto que pueda surgir a partir de eso, aceptándose, ¿no? En cierto modo como algo, bueno, muy individual a veces, ¿no? Y que puede chocar con la idea de alguien que está pensando en la representación, ya sea de una feria del libro, de unas jornadas políticas. Quiero decir, ahí hay una ruptura, ¿no? Y en ese sentido ella tiene esa personalidad que rompe.
Bueno, yo lo que intento es hacer lo que te decía antes del medium, ¿no? No sé si te acuerdas de la película Ghost. Te viene el fantasma y se mete dentro de ti y tú tienes que contar lo que cuenta el muerto. Yo creo que yo hago eso. Intento ponerme en la piel de la persona que me encarga algo. Esa persona no sabe hacerlo, ¿no? Como yo tampoco sé arreglar un grifo, tengo que llamar a un fontanero. Pues yo tengo que entender lo que esa persona quiere contar y buscar la mejor manera de contarlo. Pues estuve muchísimos meses trabajando, me hacía muchísima ilusión y además sabía que iba a tener una cierta repercusión, entonces me daba como un ataque de responsabilidad y de ilusión mezclado. Y la verdad es que fue la primera idea que se me ocurrió. Los madrileños son gatos y yo quería contarlo de esa manera, que pareciera naif o que a la gente le provocara algo como que fuera algo entrañable. Luego lo que provocó fue ira y nada que ver. Nunca había entrado en Twitter, no uso las redes sociales, no tenía ni idea de que podía pasar todo eso. A mí me pilló totalmente de sorpresa. Creo que en ese momento no había noticias importantes, esa es mi conclusión, y lo del gato fue de repente en España como algo que comentar. Lo llevé fatal. La polémica del gato, pues a mí me encanta el gato. Me parece una obra de arte, el diseño. Yo desde el principio pensé que eran envidias. Le dije, pues que te lo tienes que tomar así. Bueno, que me pusieran verde, dijeron que el cartel era horroroso, que el gato era un naif, eso me daba igual. Lo que me molestó es que hubo un momento que me acusaron de plagio. Fue una labor de chino ir buscando quién eran esas personas y buscar sus teléfonos. Todos me pidieron perdón. No sé, supongo que el anonimato les permitía decir burradas y el hecho de que yo les llamara, en el momento que decía, hola, ¿qué tal? Soy Ana Cardenal de la Nuez, había un silencio al otro lado que decían, no puede ser, me está llamando esta chalada. Yo me quedé muy tranquila porque a todas esas personas les pude decir lo que me estaban acusando de algo que es un delito. Así que fue una experiencia agotadora. No me compensó lo que me pagaron. Yo diseñé un catálogo de arte para Iberdrola, luego una colección de libros de historia. Aunque la crisis económica fue en el 2008, ¿no? Más o menos, a mí me llegó más tarde, yo veía que tenía menos trabajo y eso me agobiaba. Entonces le pedí a Julián Martínez Simancas que si me podía pasar un contacto para enseñarle mi trabajo a la Fundación Iberdrola, que yo pensaba que ahí me podían dar algo de curro. Y yo me fui a la oficina y me estaban allí sentados los dos jefazos de comunicación de Iberdrola. Y entonces me preguntó qué me parecía la imagen de Iberdrola. Yo le dije que me parecía una caspa. No sé si le va a gustar que lo diga, pero ella me comentaba, Julián, es casposa, ¿no? Gracias a ella hicimos un cambio buscando la modernidad, buscando la limpieza de líneas, sin perder lo esencial de Iberdrola, sus colores, su filosofía. Y eso hubo una transición importante no solamente para Iberdrola, sino también para AENA, ¿no? Porque ella tuvo que asumir, que entender, que comprender el funcionamiento de una empresa y nosotros tuvimos que entender, asumir y comprender el modo de trabajar de un artista como es Ana Cardenal. Me encargaron toda la imagen de la Junta General de Accionistas y toda la información económica y todo lo que eso supone, que son miles de cacharritos. Todo lo que diseñé lo tuve que entender, entonces aprendí muchísimo y luego a representar toda esa información. Yo lo que hacía era diseñar información, ¿no? Bueno, ellos decían, vamos a tu estudio. Yo decía, bueno, van a mi casa. Yo avisaba, aquí no hay estudio. Bueno, sí, tengo un estudio dentro de casa. Entonces, pues se sentaban en la mesa de la cocina y me miraban atónitos. Vale, es raro, pero también hay una parte que es cariñosa, ¿no? Quiero decir, les saco el jamón de mi novio, que es médico, y le regalan un montón de jamón, y les doy jamón bueno, les pongo cervecita, les pongo todo
Sí, es muy personal. Yo siempre le digo a Ena, tú eres un artista, y siempre me dice, no, Julián, no, yo soy una diseñadora gráfica, ¿no? Siempre me ha hecho esa separación entre el diseño gráfico y el artista, aunque para mí no es tan sencillo. Creo que en el fondo hay que ser un gran artista para hacer el diseño gráfico que hace Ena, ¿no? Bueno, el instinto maternal me llegó muy tarde. Supongo que también estaba muy ocupada trabajando, buscándome la vida. Entonces, con 38 años, y luego tuve un novio que me dejó, y justo cuando cumplí 40 lo pasé fatal. Y fue intentar, de todas las maneras que estaba posible, ser madre. Ya se me había pasado el arroz con 40 años. Entonces hice 2 intentos de inseminación con donante anónimo, que para mí fue muy duro. Y también es verdad que los novios que tenía no me gustaban nada como padres. O sea, eso creo que fue un punto de sensatez que tuve. Trabajar como trabajamos en la sociedad tal y como está planteada es casi incompatible con ser madre. Luego conocí a mi novio maravilloso y me quedé embarazada de manera natural, pero lo perdí. Y luego ya, a punto de cumplir 50, decidí hacer un tratamiento y tuve a Ena. Para mí era muy importante ser madre. Y en el caso de ser madre, pues fue admirable cómo ella peleó por conseguirlo y después el resultado, pues el gran regalo de nuestra pelotita, que yo soy madrina con otras 3, pero madrina que ejerce en primera fila porque encima somos no solo amigas, o sea, casi diría, ya tenemos casi lazos familiares, ¿no? Creo que pertenezco a una generación de mujeres que se ha quedado... O sea, nuestro objetivo era ser independientes económicamente y trabajar. Bueno, yo trabajo en casa y esa es una ventaja. Yo la tengo siempre cerca. No hago más que pensar, menos mal que trabajo en casa. O sea, cuando pienso en estos jefes míos de publicidad, todo el día, desde las 10 de la mañana hasta... Ellos se quedaban más porque estaban jugando a la Play. Hasta las 12 en una agencia. ¿Cuándo veían a sus hijos? No lo entiendo. Me da muchísima vergüenza y lo estoy pasando fatal. Pero pienso que yo soy una madre mayor. De hecho, casi soy una abuela por edad. Y quiero que me vea como soy ahora cuando ya sea mayor. Porque no me va a ver. Entonces, igual que pensaba con mi abuela, Dios mío, tengo que estar con ella mucho y verla mucho porque la voy a ver morir. Y fui muy consciente de eso desde pequeñita. Ahora pienso, siempre he pensado, mi niña me va a ver cuando ya tenga conciencia, yo ya seré una viejecita. Entonces quiero que me vea, que me vea. No sé, lo que quiero es que sea feliz, que no sufra, que sufra lo menos posible. Siento que es un regalo, y es un regalo que yo me hice. Todo lo que hemos hablado de me doy cuenta de cosas, intento cambiar de tercio, tengo que aprender un oficio, todo eso lo hice a base de palos, ¿no? He aprendido a base de palos. Y Ena fue un deseo consciente y un plan que yo tenía, un deseo que tuve que convertir en un plan, porque si no, no se hacía realidad. Humildad, compromiso, son sus grandes características. O sea, es alguien que jamás se ha visto por encima de nadie.
es una mujer que te aporta con su presencia, con su sonrisa, con su buenos días, mi niño, ¿cómo estás?, con su preocupación, con su ocupación. A mis padres siempre les gustó viajar, entonces recuerdo viajar con ellos y con mis hermanos, sobre todo a la península. Veraneamos en Granada muchos años. Recuerdo siempre como ambientes muy familiar, algo que la verdad que durante todos estos años se ha mantenido. Cada vez que podemos nos reunimos y tenemos ese contacto entre tíos, primos, así como familia más cercana. Mis inicios de la danza fueron gracias a mis padres. O sea, mi madre me apuntó en el colegio, quería apuntarme a actividades extraescolares, me apuntó a clases de danza y a la rondalla del colegio. Y nada, ahí que iba, era algo que me divertía y que compaginaba con el cole y sin mucha pretensión más, la verdad. Sí que llegó un momento que el profesor Manuel Jiménez, que se llamaba, habló con mis padres porque sí veía como algo en mí que sí que podía, si me interesaba, si ellos querían también, podía igual dedicarme un poco más en serio, sacar una carrera. Ya me metí un poquito más en serio en cuanto a compromiso, sobre todo, ¿no? Porque sí que era una actividad bastante exigente, ¿no? Yo recuerdo que iba al colegio por la mañana, al mediodía hacía los deberes, volvía al colegio y luego me pasaba toda la tarde en la academia. Sí, o sea, hay una parte de la danza que es fantástica, que claro, cuando eres más pequeño no entiendes muy bien y hasta fastidia un poco, ¿no? Pero luego te vas dando cuenta, la danza te enseña muchísima disciplina. La verdad es que en la isla lo que había eran muchas escuelas, siempre ha habido muchas escuelas, pero no había un conservatorio donde se pudieran hacer estudios reglados. Durante los primeros años, cuando me acuerdo que mis padres me plantearon la idea de empezar a hacerlo, empezar a compaginarlo con mis estudios, les dije que sí y recuerdo que venía al Conservatorio de Sevilla. De hecho, yo me titulé por el Conservatorio de Sevilla. Al principio, o sea, nos preparábamos en Canarias y luego ellos venían a final de curso a Las Palmas y nos examinaban allí. Sí, cuando terminé con mis estudios hice el COU, selectividad, y a la hora de elegir carrera sí que me decanté por meterme en la UNED un poco porque tampoco sabía a dónde quería tirar ni qué quería hacer. Entonces recuerdo que escogí la carrera de psicología, me gustaba y empecé a estudiarlo porque también me permitía compaginar. Y recuerdo que cuando terminé los exámenes del primer año le dije a mis padres, me voy a Madrid. Madrid era una opción puramente práctica, así que me vine para acá, cogí la maleta y a la aventura un poco. Sí que es verdad que no sabía muy bien a lo que quería dedicarme, o sea, no sabía si quería seguir con la carrera, si quería bailar. Sí que me di cuenta y tuve suerte por eso, porque es algo que echo de menos ahora, el compromiso que tenía la gente. O sea, me metí en una clase de danza y estaba todo el mundo con muchísimas ganas de aprender, con muchísimas ganas de darlo todo, y ahí me di cuenta que, o sea, si quería ir a por ello tenía que meterme de cabeza. Sí, o sea, todos los canarios que veníamos a Madrid acabamos en la Ventilla. Era un espacio que compartían las compañías Digi Danza y Provisional Danza. Ellos permitían tomar clases con la compañía, sus clases de calentamiento previo a los ensayos, y era como un punto de encuentro de bailarines. O sea, por allí pasábamos, aparte de todos los canarios, muchísima gente que se dedicaba a bailar. Bueno, la Ventilla sí que era un lugar de encuentro porque
en aquella época las compañías, tanto 10 y 10 como Provisional Dance y alguna otra, tenían abierto el espacio de entrenamiento, de clases, ibas, pagabas tus clases y siempre había como un flujo de bailarines, de profesionales o de aquellos que estábamos aprendiendo, con lo cual era muy interesante entrar dentro de esa práctica profesional. Iba a tomar clases con la compañía 10 y 10 y un día en concreto me hablaron conmigo porque iban a hacer una audición y me preguntaron que si me animaba a presentarme y allí que fui. La verdad es que tengo muchísimo que agradecerles tanto a Mónica Runde como a Pedro Verdalles, porque en esa audición había muchísimas bailarinas profesionales y ellos se decantaron por dos personas que empezábamos, que no teníamos experiencia. Ellos fueron los que me enseñaron a estar encima de un escenario, lo que era la profesión. Hemos hecho muy pocas audiciones, pero una de ellas fue en la que entró Dácil, que no entró sola. Nosotros nos habíamos quedado sin una bailarina, buscábamos una bailarina, teníamos dinero para una bailarina. Éramos 2 directores y cada uno se enamoró de una persona en esa audición. Y normalmente llegábamos a consensos, pero en esa audición no conseguimos llegar a consensos. Vamos a hablar con ellas, son muy jóvenes ambas, están todavía aprendiendo, a ver si están dispuestas a entrar con la mitad de sueldo y como becarias. Pero las 2 estuvieron dispuestas a entrar en 10 y 10 y yo creo que son grandes amigas hasta ahora. Claro, de repente te ves rodeada de bailarines profesionales que ya han actuado mucho, que conocen la profesión perfectamente y tú lo tienes todo por aprender, ¿no? Entonces tú llegas con tu contrato de becario y te dicen ponte las pilas porque esto no dan tregua, ¿no? Y fue, claro, esa época fue como duro en el sentido de tener que aprender a marcha forzada, ¿no? Como a mí me gusta siempre la tranquilidad y ir poco a poco, y aquello fue terapia de inundación, fue como, o sea, aquí te metes de cabeza y tienes que resolver de una manera rápida. Pero sí, o sea, recuerdo además porque la manera de empezar era a matar, o sea, la primera función fue en Holanda y era una pieza que me tuve que aprender así como muy rápido y claro, la compañía ya tenía proyección internacional, era conocida y también era una responsabilidad, ¿no? Estás en el escenario y estás defendiendo el trabajo de otra persona. Bueno, a ver, yo creo que la primera función no sé si fue en Holanda, con lo cual, o sea, no se fue a una sala alternativa en Madrid a empezar a probar, no, se fue directamente a una gira en Holanda. Fue aprendiendo porque es que había funciones, o sea, no le quedaba más remedio. Cada vez que te vas subiendo más al escenario y que aprendes más y sabes cómo solucionar, cómo solventar, empiezas a disfrutarlo y se convierte en un vicio. Pues mira, yo he trabajado con Dácil no solo como intérprete, también ha sido ayudante de coreógrafa en grandes producciones, ha ayudado en producción. Creo que es la persona más generosa que ha pasado por la compañía y ha sido mi mano derecha durante muchos años y de hecho, si a mí mañana me vuelve a salir una producción en un gran ballet o una gran ópera, llamaré a Dácil como ayudante de coreografía, o sea, lo tengo diáfano. Los 12 años de 10 y 10 me marcaron mucho, con ellos aprendí muchísimas cosas y con ellos además tuve la oportunidad de meterme en otros mundos. Si ahora es tímida y es amable y es dulce, pues imagínate con 23 años, o sea, era como una cosita así, como... Entonces yo intentaba sacarle un poco la rabia, el carácter, el que tuviera un poco de... No me acuerdo cómo la presioné, pero sí sé que la presioné y la presioné y la presioné y en un momento dado se fue, se metió en el camerino de la sede
y oí un golpe ¡pah! Contra la pared, entonces me fui a ella y ¡pah! Otro golpe, y además estaba llorando a lágrimas, y le dije, ¿ves? Eso es lo que yo quiero, esa mala leche. Y me llamó bruja. Me dijo, eres una bruja. Estaba trabajando en un proyecto con Mónica Runde. Mónica Runde llamó a Carmen Werner y a Teresa Nieto y Mónica me pidió que estuviera asistiendo en el proyecto. Y allí cada una de ellas escogió a una persona, a un chico que había trabajado con ella durante mucho tiempo y allí apareció Daniel Abreu, ¿no? Yo siempre había tenido relación de amistad con él, nos conocimos en la Ventilla en su momento. Y bueno, yo iba a tomar clases, ella ya formaba parte de la compañía y bueno, nos conocíamos ahí, hablábamos ahí y teníamos, bueno, un contacto más o menos de encuentros, no era tan intenso como años más tarde, que sí que coincidimos en una producción que dirigían unas coreógrafas con las que ambos habíamos trabajado y fue ahí donde le propuse trabajar conmigo de una manera muy divertida, fue casi como espontáneo. Y recuerdo que un día hablando, él ya tenía su compañía y andaba buscando bailarines. Y recuerdo que estábamos hablando y como, oye, ¿quién sabe a quién puedo llamar para el próximo proyecto? Y me acuerdo que en ese momento se quedó como parado y nos preguntó a un compañero y a mí dice... ¿Tú quieres trabajar en la próxima producción? Y me dijo sí. Así yo me quedé como hostia, ¿qué hago con esto? ¿No? Me acaba de decir Dasil, me acaba de decir que sí. Y a partir de ahí comenzamos. Fue como muy tanto de sorpresa suya en su respuesta como en la mía en habérselo preguntado, porque ni siquiera lo pensé. Mira, trabajar con Daniel Abreu es un regalo, porque hay muchos coreógrafos que pues que te piden lo que tienes, ¿no? Lo que tú les puedes dar. Dani va más allá, o sea, recuerdo que siempre él te mira y te dice, muy bien, eso ya lo he visto, ahora enséñame lo que no he visto. Dasil transmite mucha seguridad a muchos niveles, no solo como intérprete, sino como compañera, ayudándome muchas veces en temas, bueno, muchas veces y sigue todavía en temas de gestión o de es la compañera. Dentro del estudio aporta seguridad. Entramos dentro de un tema, da igual el que sea, queremos profundizar en un tipo de personaje o en un tipo de movimiento y ella va al 100%. Entonces es confianza plena de que lo que va a hacer o lo que va a construir con eso siempre va a ser enorme y muy grande. Con Daniel, la verdad, todos los procesos de creación son como una experiencia nueva, ¿no? Hay muy buen ambiente trabajando con Daniel y hay algo que a mí me gusta, que él siempre te pide como compromiso y seriedad, ¿no? en todo el proceso. En algunas de las obras que hemos creado sí que ha habido un empuje hacia lugares donde había una exigencia por ser una intérprete mucho más dura, mucho más agresiva, en el que yo le pedía, pero lánzamelo, cabréate. Esos cambios que provocaban en ella otro tipo de energía, como mucho más radical, ahí es donde sí que se ve de pronto como esa transformación, que incluso ese enfado, esa fuerza, esa agresión que puede tener en el escenario tiene luz, y eso es maravilloso. Lava surge como una compañía de repertorio, ¿no? El objetivo era invitar a coreógrafos nacionales e internacionales y darle una proyección internacional a la compañía y un poco la representación también de Canarias fuera, en el extranjero.
y mi papel era, bueno, estoy en la sala de ensayo con los chicos, realmente mi papel es mantener vivo pues todas las coreografías que se crean y que ellos entiendan bien lo que se pretende y que luzcan lo mejor posible luego en el escenario. Bueno, yo creo que Dasil ha sido el pilar prácticamente, ha sido el pilar en el estudio. Los coreógrafos llegaban al estudio, dejaban su semilla o lo que querían trabajar y desde ahí su labor era mantenerlo vivo o de alguna manera transmitirle a los intérpretes toda la información necesaria para que el proyecto estuviera vivo, para que la obra estuviera viva. Realmente ha sido como ponerme en el otro lado, ¿no?, de la creación. Siempre estoy en la parte del bailarín y me situaba más al otro lado, ¿no? Acompañaba mucho a los coreógrafos que estaban y ha sido todo un privilegio ver cómo funcionan las cabezas de los creadores, ¿no? Cómo buscan ellos material, cómo su manera de hacer. Sí, o sea, es una pena porque la danza no termina de tener la importancia que tiene y el valor que tiene, ¿no?, en España realmente. O sea, mi experiencia, por ejemplo, en Alemania, yo tuve la oportunidad de estar trabajando allí y realmente, claro, hay como un paso más, aparte que la gente se implica muchísimo más, va muchísimo más al teatro a ver lo que hay y luego te reconocen por la calle. Entonces, claro, viene un poco de ahí, ¿no?, que la profesión no se valore como tal. Ya partimos de un problema. Yo siempre pienso, es un tema de educación, igual que te enseñan, todos vamos al cine, realmente. Y cuando no te gusta una película, ya no dices, no voy más al cine, vas a ver otras cosas, ¿no? Hay opciones. Con la danza tengo la sensación de que no pasa. Inténtalo de nuevo, inténtalo de otra manera, vete a ver y vete a ver lo que te gusta, lo que no te gusta. Todo, a mí me pasa, ¿no? Hay cosas de la danza que no me interesan o me interesan menos que otras. Mira, con el público pasa muchas veces que la gente te dice, no entendí nada, ¿no? Nosotros vamos un poco más allá, ya no se trata de entender, sino que tú realmente vivas o pases procesos que igual no entiendes de momento o no entiendes de una manera lineal porque no hay una historia, pero que algo te mueven dentro, ¿no? Incluso hasta cuando alguien sale enfadado del teatro, en ese momento sabemos que algo se ha movido. El mundo del cine vino un poco... Claro, la primera incursión fue con El otro lado de la cama, dirigida por Emilio Martínez Lázaro, y fue una experiencia fantástica. O sea, fue conocer un mundo totalmente distinto que luego al final ves como todo se complementa y todo ayuda, ¿no? Ahora, echando la vista para atrás, siempre he aprendido mucho de todo lo que hacía, que no era propiamente, aunque se bailara, pero no era propiamente danza. Claro, John Malkovich, bueno, yo no me lo creía cuando me lo contaron. O sea, yo de hecho, cuando iba al instituto, llevaba una foto de John Malkovich pegada a la carpeta. Y recuerdo que... Sí, o sea, entre que no hablaba mucho inglés y me imponía mucho. O sea, tenía una foto y yo decía, la llevo y me la firma, pero ni me atreví. El Premio Nacional
fue una sorpresa total. Mira, siempre he tenido la suerte, justo entré a trabajar con 10 y 10 en el año 98 y en el 2000 le dieron el Premio Nacional de Danza. Con Daniel Abreu tuve la suerte que empecé a trabajar con él en el 2009 y en el 2014 le dan el Premio Nacional de Danza. Y justo en el 2019 recibo yo la llamada. O sea, fue como abrir el grifo y no parar de llorar durante días. Al final, claro, yo me planteo, ¿no? ¿Por qué a mí con toda la gente? Claro, yo tendría una lista enorme de gente antes que yo para dárselo, ¿no? Gente a la que admiro, gente que ha sido como muy, muy importante en mi vida, igual no de una manera directa, pero sí a la hora de admirar, ¿no? y de seguir carreras. Y es merecedora del Premio Nacional de Danza por todo lo que lleva haciendo a lo largo de su carrera, porque ha sido capaz de ser versátil en todas las propuestas, de defender aquello que a otros nos costaría, porque nos parece ridículo, y ella se mete al 100% con eso, y porque ha sabido enriquecer cada una de las obras en las que ha estado, porque ha dejado huella en cada una de las obras, en cada una de las compañías, y deja huella con cada uno de los compañeros. Mira, la desnudez fue muy bonito porque normalmente, o sea, siempre bonito, pero normalmente, claro, tienes como unos meses determinados de 3 meses para producción y estreno, ¿no? En el mejor de los casos. Y recuerdo que Daniel me lo propuso y empezamos, simplemente quedábamos para probar, ¿no? Y yo tenía muchas ganas de que hiciéramos algo juntos, solo los dos en escena. Íbamos al estudio y fíjate que los primeros años trabajábamos mucho con la voz, que no tiene nada que ver luego con el resultado final. Y Dasil se metía dentro de las propuestas a fuego, a defender aquello que era muy loco, improvisaciones muy largas. La desnudez ha supuesto, yo creo que es, voy a hablar en plural, en primera persona del plural, nuestro cambio a la madurez. De pronto ya no estamos intentando nada, ya estamos haciendo. Lo de la desnudez venía más allá de lo físico porque había una entrega total, ¿no? Estábamos echando pues desde lo más hondo de los sentimientos y físicamente también nos encontrábamos en ese sitio, ¿no? Como las alegrías y las miserias de cada uno. Daniel lo explica de una manera muy bonita porque la pieza habla de la manera de quererse, pero muestra una parte de realidad que no es todo color de rosa, no es la historia de amor perfecta que te venden, ¿no? Sino pasa un poco, él habla de la idea de lo que sostiene el amor y a veces lo que sostiene el amor es muy duro, ¿no? Normalmente, o sea, en relaciones con mucha violencia, si se quitara esa violencia, dejaría de existir esa relación probablemente. El baile me ofrece oportunidades que yo en la vida diaria no soy capaz de hacer, o porque yo, o sea, suelo ser muy introvertida, soy más calmada, pero de repente en el escenario puedo hacer cualquier cosa que me pidan. Puedo hablar, puedo cantar, puedo bailar, me ofrece como la oportunidad de ser cosas que yo en mi vida diaria no me atrevería jamás. Nunca podré dejar de bailar, ya por una cuestión práctica, física, porque me dolería, pero también por
porque al final el baile es una especie de droga, ¿no? Es como lo necesita. Yo me veo en una verbena, ¿qué quieres que te diga? Con 80 años, mi pelo largo, blanco y con mi Rebequita ahí dándole al baile. Cuando el que no entienda cuenta una leyenda que un hembra gitana conjura la luna a la